continuación recibimos a Juan Adrián Ramos, docente investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es físico, magíster, doctor de la misma casa de estudios y tiene postdoctorado de la Universidad Federal del Espíritu Santo, Brasil. Su ponencia se titula Híbridos nanoremediadores magnéticos basados en zeolita y nanomagnetita para la purificación de aguas reales contaminadas con plomo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible en la parte de lo que es nanotecnología. Un poco hablar de lo que son los nanomateriales magnéticos, los procesos de absorción en comparación a otros materiales y las ventajas que hemos venido desarrollando en base a este proyecto Prociencia. Ganó en el año 2020 un fondo de $1 millón para desarrollar materiales que liberen el agua de metales pesados. El esquema general, como les mencionaba, es un poco de la introducción a estos temas de nanotecnología. Los nanomateriales, por lo general, pueden ser multifacéticos, pueden absorber metales, patógenos, dependiendo de la funcionalidad que uno le vaya a dar al material. Puede incluso tener varios mecanismos en el agua de absorción y remoción, lo cual facilita, en este caso, la purificación del agua que ustedes estén estudiando en principio. Voy a hablar un poco de las aplicaciones que hemos realizado en 2 ríos específicos en los cuales hemos hecho los experimentos de remoción, algunas conclusiones y logros del grupo de investigación Nanotech que viene siendo coordinado por mi persona. Actualmente tenemos una gran problemática, como se viene discutiendo ahora en el evento de Minam, acerca de la gran contaminación que tenemos en diversas zonas, tales por metales pesados como arsénico y plomo, que son los materiales más contaminantes, según reportados por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud en el 2014. Hay un excelente review donde se estudian varias zonas contaminadas con dichos metales, superando los secas. Y básicamente esto conduce al deterioro continuo de la calidad del agua. En muchas zonas en las cuales, por ejemplo, las personas consumen aguas contaminadas, tanto de relaves, y la expectativa de vida se ve muy reducida. Entonces hemos enfocado en algunas zonas como Quero, que es un manantial de jauja, donde se han encontrado 40 veces el ECA, superando ese límite máximo permisible. Se han encontrado también concentraciones en el río Cumbasa, en Tarapoto, que superan también 40 veces el límite máximo permisible, y a su vez en zonas cercanas al río Mantaro, en canales cercanos, donde también superan las concentraciones de plomo. Entonces es preocupante porque los materiales por lo general se encuentran en la parte superficial del agua. Entonces aquí es donde viene la nanotecnología, un poco para ver el estado del arte de estos materiales. Pueden ser aplicados en diversas áreas de la ciencia, tanto en biomedicina, también en bioremediación ambiental. Y va a depender mucho el método químico o físico, biogénico que yo utilice para su preparación, ya que el tamaño y área superficial de la nanopartícula va a conducir a una mejor remoción o una mejor captura del metal pesado. Entonces tenemos diversos métodos, físicos, químicos, biogénicos y aproximaciones que se utilizan actualmente en nuestra comunidad científica, tales como los bottom-up y top-down, donde se producen nanomateriales de diversos tamaños por debajo de 100 nanómetros, que viene a ser el límite de escala. Entonces, dentro de ellos tenemos la nanomagnetita, que es un material magnético que tiene 2 sitios cristalinos. Entonces, estas poblaciones de sitios de hierro permiten tener un magnetismo muy fuerte del nanomaterial, de tal manera que yo puedo combinarlo con otros materiales para mejorar su respuesta ante un proceso de remoción. No solamente estamos hablando de absorción, sino también de remoción, 2 procesos combinados. Entonces yo puedo funcionalizar, modificar la superficie de este nanomaterial con diversos agentes por procesos químicos, biológicos, etc. Aquí tenemos algunas imágenes, algunos reportes, por ejemplo, intercambio de ligandos, modificación de ligandos, que son procesos físico-químicos que se utilizan para la modificación superficial. Ante ello tenemos también todos los métodos para tratamientos de aguas, entre ellos mencionados muy interesantes, como la coagulación, electrocoagulación, osmosis inversa, nanofiltración. Entre todos ellos, tal cual se mencionó, escuché en una ponencia, ni bien estaba llegando, era la absorción. ¿Por qué la absorción? Porque tenemos un amplio rango de absorbentes. Yo puedo mezclar un material poroso con un material magnético y tener un nuevo material que remueva plomo o arsénico en el agua.
Eso ya es conocido, los óxidos de hierro se estudian desde los años 70, 80 por los hindúes, por Gupta, debido a la gran problemática que hubo en Bangladesh por el derrame, ¿no?, de arsénico. Hasta ahora la contaminación sigue afectando mucho la tasa, ¿no?, de vida y también la expectativa, ¿no?, de vida que tienen los pobladores de la India. Entonces, básicamente el proceso es una deposición que puede ser, ¿no?, a través de un proceso de fisisorción físico total, ¿no?, se deposita el material de una manera homogénea o heterogénea, o puede ser de naturaleza química, donde tenemos un enlace, ¿no?, que puede ser covalente, iónico, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la superficie. Entonces, ese fenómeno es naturalmente superficial. Tenemos varios modelos cinéticos que pueden explicar cómo absorber el material. Entonces, tenemos que, en principio, entender primero cómo funciona la absorción para entender por qué se están removiendo cantidades significativas del metal pesado. Entonces, dentro de los objetivos desarrollados dentro de esta breve presentación que estamos realizando es obtener estos materiales por la técnica de coprecipitación química, desarrollar algunos protocolos de absorción y remoción de plomo. Del agua real hemos utilizado dos fuentes aquí modificadas del río Cumbasa en Tarapoto y del río Mantaro en zonas aledañas. Hemos modificado esas concentraciones que hemos encontrado, voy a entrar a detalle un poco más. Y hemos optimizado el tiempo de equilibrio y algunos parámetros como la cantidad de absorbente, pH, interferentes y magnetización de saturación del material. Dentro de los equipos que hemos utilizado, tenemos equipos tales como microscopía de Raman para la parte estructural, equipos de absorción atómica como parte de colaboración con el Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto, difractómetro de rayos X dentro de nuestra red científica y asociada. No tenemos profesores de Brasil, también de aquí de Perú tenemos un difractómetro Bruker en la Universidad de San Marcos. Bueno, dentro del proceso químico para la preparación de las nanopartículas, utilizamos una ruta convencional de coprecipitación química, donde utilizamos, ¿no?, sales ferrosas para precipitar el material en presencia de cantidades pequeñas de amonio, de tal manera que se forman compuestos precipitados magnéticos, los cuales pueden ser combinados con las zeolitas para formar nuestros materiales híbridos, ¿no?, que nosotros le hemos dado, porque son materiales que tienen propiedades tanto del área superficial mejoradas, así como del magnetismo de la nanopartícula. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos un nanomaterial que tiene tanto zeolita como magnetita. Entonces, la optimización de sus parámetros físico-químicos va a tener una influencia grande en la absorción de plomo, ¿no? Hemos obtenido que mientras más zeolita tengamos en porcentaje y nanopartícula en menor cantidad, va a darnos un material magnético que sea, en principio, ¿no?, buen agente removedor de metales pesados. Voy a mostrar aquí, esto es un poco de los que se ha implementado en protocolo para espectroscopía Raman. Necesitamos entender un poco de la superficie también del material, si es que realmente tiene solo el óxido de hierro 3 o 2, o si es una combinación que forma una magnetita, y si tiene otros compuestos como la zeolita. Entonces, perdón, no sé cómo regresar aquí, se está adelantando allá. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, se han realizado los experimentos con las alícuotas contaminadas de dichos ríos y se ha procedido a hacer los experimentos de remoción. Entonces, lo que hemos querido aquí utilizar es la cantidad ínfima, más pequeña posible de este compuesto. Hemos utilizado 20 miligramos, una dosis de 0.2 miligramos, en este caso por litro, muy pequeñita, para saber cuánto podemos remover en un agua modificada de alrededor de 70 ppm. Hemos hecho un experimento de cinética para primero saber cómo es el comportamiento físico-químico de este material. Hemos hecho también con el río Cumbasa los experimentos de absorción. Se han realizado las digestiones y cuantificaciones con absorción atómica y antes de ello se caracterizó el nanomaterial por difracción de rayos X, que es la técnica convencional, digamos así que difracción de rayos X es como el DNI de cada persona. En este caso el difractograma viene a ser el DNI de cada muestra, no va a haber otra muestra en la naturaleza que tenga esta respuesta en un patrón de difracción. Entonces podemos ver que hay una combinación entre la fase magnética y la fase zeolita en la muestra del lado derecho, donde observamos uno de los picos en color magenta que viene a ser la fase, ¿no?, magnética. Hemos hecho los análisis por refinamiento Rydberg, en base a lo obtenido en el difractograma, se ha obtenido una muy buena correlación con la estructura de magnetita, así como la microscopía Raman, que demuestra que el compuesto es un híbrido entre magnetita, zeolita y también un residuo de maghemita debido a la oxidación de esta muestra en la superficie.
¿no? También se ha hecho un recocido a la muestra para saber qué tan estable es térmicamente, si puede resistir incluso a altas temperaturas, si es que es necesario forzar el material para absorberlo, porque se pueden hacer estudios de absorción a otras temperaturas. Y se ha observado que el material no tiene estabilidad, y esta viene a ser la respuesta, aquí voy a adelantar un poquito. Bueno, en base a las muestras que se utilizaron de río Cumbasa, se hicieron por triplicata, se modificaron las concentraciones de plomo para saber qué tanto puede absorber el material en base a una concentración muy alta en ppm, con respecto al límite de detección también que tenía el equipo, que es muy importante, ¿no? A veces tenemos absorción atómica y a veces tenemos también absorción atómica por plasma acoplado inductivamente, ¿no? Que es el equipo ICP, que tiene una mayor límite de detección. Actualmente venimos también desarrollando una técnica analítica para detección a través de métodos electroquímicos en el laboratorio, pero hemos llegado solo a detectar hasta 0,1 ppb, ¿no? Es muy pequeño, pero el método electroquímico lo estamos todavía puliendo con aguas reales, ¿no? Pero en cuanto a la cuantificación en este experimento se hizo con absorción atómica. Entonces podemos ver en principio que las nanopartículas tienen, en presencia de otros interferentes como manganeso, cambio, hierro y plomo, están absorbiendo hasta un 92 a 95% con un residuo del 5% en el agua. Entonces con una dosis muy pequeña llegamos a una remoción del 90% de eficiencia tal cual se muestra en esta gráfica. Podemos ver que la cinética tiene un perfil diferente a uno esperado en el teórico. Vemos una fluctuación, una desviación estándar dentro de 90 a 95%. En el caso de las nanopartículas con la zeolita, en el gráfico con rojo, los puntos con rojo, vemos que tiene una mayor absorción, remoción de este metal pesado, del plomo, en tiempos donde la cinética se ha trabajado, ¿no? Menos de 1 hora. El material de nanopartículas con plomo tiene un tiempo, ¿no?, de captura muy pequeño, ¿no? En comparación a los hallados en la literatura, donde se requieren incluso, ¿no?, 1 día o 2 días para remover, ¿no?, el plomo del agua. Hemos hecho los porcentajes de remoción, hemos calculado, llegamos hasta porcentajes de 96% de remoción, lo cual indica que aún tenemos un 4%, entre 1 a 10%, ¿no?, aún de plomo en el agua, obteniendo, ¿no?, estos resultados con una correspondencia lineal muy buena para un proceso de quimisorción. Es decir, que las nanopartículas están absorbiendo el plomo a través de la superficie mediante un proceso, ¿no?, de quimisorción. Igual lo hemos realizado para el río Cumbasa con el híbrido, se obtienen igual porcentajes bien altos, estamos removiendo el plomo alrededor de un 96% en tiempos no menores a 45 minutos aproximadamente, con una buena cinética de quimisorción. Entonces el comportamiento es similar también para el río Mantaro, se obtienen unos porcentajes similares, alrededor del 90%, en tiempos, ¿no?, de 15 a 1 hora en principio, ¿no?, en que se ha trabajado en los experimentos de cinética. De igual manera, la correspondencia del experimento nos indica que la nanopartícula se absorbe con el plomo de una manera, ¿no?, quimisorbida, ¿no? Dentro de los modelos cinéticos establecidos se ha obtenido una muy buena correlación, tal cual esta tabla resume los 3 gráficos lineales mostrados anteriormente, donde la tasa de absorción es muy buena para tiempos pequeños, es lo que nos dice, ¿no?, esta tablita. Y bueno, el pH óptimo para esos experimentos de remoción en esas aguas ha sido alrededor entre 6 a 7 en los 3 experimentos. Nuevamente mencionarles que son experimentos por triplicata. Se obtienen, ¿no?, porcentajes de remoción de 90 a 95%, solamente con 20 miligramos, ¿no?, de este híbrido compuesto de nanopartículas y zeolitas. Ahora probamos también un efecto de la dosis del absorbente para ver si a mayor masa podemos absorber más plomo. Entonces hemos llegado sí hasta tener 99% con el material híbrido en el lado derecho, ¿no?, en tiempos de alrededor de 45 minutos. Entonces, inicialmente hemos hecho esos estudios en 2020, antes de ganar el proyecto que fue publicado en una revista en Nanomaterials. Y bueno, la tasa de absorción de la zeolita y la nanopartícula era de 5 minutos, removía el 100% de plomo. Sin embargo, el problema con el agua real es que tiene otros interferentes, como mencioné al comienzo, tiene manganeso, hierro, entre otros metales, que incrementan el tiempo de equilibrio a 45 minutos, es decir, por un déficit de 40 minutos, pero aún sigue siendo menor a 1 hora, que es lo que se busca con un material, ¿no?, de nanopartículas que tenga un tiempo menor, ¿no?, debido a la captación y a alta área superficial que tiene el material.
Entonces, el efecto del pH con la masa también no fluctúa demasiado, se mantiene entre 6 a 7, es decir, no hay necesidad yo de acidificar la muestra, hacer pHs extremos, trabajar con ese tipo de pHs, modificarlos para poder absorber el plomo. No, yo con el agua del material real, yo puedo ya absorber cantidades de casi el 100% de plomo del agua. Entonces tenemos una solución a este material ya en aguas reales dentro del proyecto del marco Fondesit. Bueno, vale también mencionar que el punto isoeléctrico de este material, es decir, nosotros en fisicoquímica hablamos de un punto isoeléctrico cuando tenemos un material que puede estar cargado positivamente o negativamente en solución. Cuando el material se mantiene con carga nula sobre la superficie, nos indica que ese es un punto isoeléctrico para el material. Entonces podemos calcularlo a través de una técnica llamada potencial Z. ¿Por qué necesitamos calcular ese punto isoeléctrico? Para saber si la carga superficial es positiva o negativa en la nanopartícula, y eso favorece a la absorción. Entonces, si vemos que es 6.33 el punto isoeléctrico, quiere decir que por encima de ese pH, las cargas van a ser todas negativas sobre la superficie de la nanopartícula y por debajo van a ser positivas. Entonces, ¿qué indica? Que si yo estoy absorbiendo en una región de pHs, ¿no? En este caso casi el 100% en un pH de 6 a 7, eso tiene correspondencia con el punto isoeléctrico. Es decir, que mientras más negativa sea la nanopartícula, más va a remover plomo debido, ¿no?, a que son cationes en el agua, ¿no? Entonces, este equipo lo tenemos en el laboratorio de San Marcos, un potencial Z, dispersión dinámica de la luz. Y bueno, a su vez hemos propuesto un mecanismo de remoción, donde tenemos dos fases. Una es el intercambio catiónico que existe entre el plomo y el calcio. La zeolita, por lo cual, es un material de una celda con poros de alrededor de 0.5 a 2 nanómetros, el caso de la zeolita 5A. Hay otros materiales zeolíticos más complejos, donde la porosidad puede modificarse, incluso puede utilizarse también como filtros de captación de otros metales u otras moléculas más complejas. En el segundo paso tenemos un intercambio catiónico entre los iones de hierro, ¿no?, y también el plomo en la superficie. O sea, también hay una contribución de la nanopartícula a la absorción. Entonces el material remueve y absorbe muy bien, ¿no?, en tiempos muy pequeños, da una solución para el problema, ¿no?, medioambiental de la contaminación de plomo. Y bueno, las microscopías electrónicas muestran que las nanopartículas están decorando esas zeolitas, ¿no? Podemos ver en la imagen el material compuesto, tal cual. Si nosotros no tenemos una microscopía electrónica de un nanomaterial, no podemos hablar que estamos trabajando con nanotecnología. Y eso es algo también que quería mencionar, porque no tenemos un microscopio actual disponible en San Marcos, no lo sé si hay en Perú funcionando, sé que hay microscopios de barrido, pero microscopio electrónico de transmisión no lo hay. Entonces es una preocupación para los nanotecnólogos, podemos decirlo así, porque tenemos que recurrir a servicios, ¿no?, del extranjero, y eso no es posible. No podemos estar trabajando, ¿no?, con colaboraciones externas todo el tiempo, porque tenemos que luego hacer patentes o procedimientos que nos indican que no podemos agregar al colaborador, y ahí se rompe la colaboración con el investigador porque no se produce un artículo directamente, ¿no? De algunas conclusiones, los materiales son compuestos aproximadamente por nanopartículas de 10 nanómetros de tamaño. Son materiales compuestos de zeolita y nanopartículas, presentan algunos residuos tipo magnetita, es decir, forman estructuras núcleo-coraza, donde la nanopartícula está en el centro, y la zeolita, ¿no?, también está en los alrededores, ¿no?, decorando en principio, ¿no?, el compuesto total, ¿no?, el híbrido. En este caso, el material funciona muy bien a pHs entre 6 y 7, con un punto isoeléctrico muy bueno, y resuelve esta problemática de descontaminación de plomo. Entonces, con ello, quisiera mencionar algunos logros alcanzados por el Grupo de Investigación Nanotec. Desde su creación en el año 2020, hemos publicado 15 artículos indexados en diversas revistas. Hemos ya solicitado 4 patentes de invención relacionados también con remediación de suelos. Actualmente tenemos un proyecto de Minedu, en el cual estamos viendo, en este caso, capturar, ¿no?, los iones de cadmio y níquel utilizando nanofertilizantes, ¿no?, que es una de las estrategias que venimos desarrollando con el Instituto de Cultivos Tropicales, ¿no?, aquí de Tarapoto. Y bueno, dentro de nuestra red científica tenemos, el equipo técnico está consolidado por más de 20 investigadores científicos, en este caso entre los tesistas de licenciatura, ¿no?, entre estudiantes de maestría y doctorado también, y Red Científica Nacional, la Universidad Nacional del Centro de Perú, gente de la Católica también, y el profesor doctor Ricardo Arevalo Giardini del Instituto de Cultivos Tropicales.
Agradecer a Prociencia por el financiamiento del proyecto, el cual ya venimos ejecutando y nos queda aún un año, ¿no?, de ejecución. Gracias.